Hola, muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Chihuahua, específicamente al Departamento de Filosofía y Letras por organizar este Congreso Internacional. Yo soy la maestra Dulce Carolina Villegas Cadena. Estoy actualmente laborando en la Universidad de Sonora, Campus Nogales, y elegí la modalidad de experiencias para poder participar. Yo soy licenciada en Comunicación Organizacional, estoy estudiando la maestría en Educación. Tengo 20 años de experiencia laboral. Como maestra sorda oralizada, reconozco la importancia de poder enseñar la lengua de señas como lengua materna y en base a eso empezar a enseñar y a instruir a los alumnos. Estoy dando clases en la universidad y me hablan para dar clases en preparatoria porque íbamos a tener a un alumno sordo. Hay muchas cuestiones que como personas oyentes se desconocen, como tal una estructura gramatical de la lengua de señas, la función cognitiva que tenemos como personas sordas en cuanto a ser más visuales, en la forma en que aprendemos. Y eso es importante reconocerlo porque aunque una persona pueda leer y pueda escribir, eso no significa que está comprendiendo todo el contexto de la situación. Así como en español existe una estructura gramatical que nos va a llevar a la comprensión de la lectoescritura, de la gramática, de podernos comunicar de manera correcta. Entonces es de la misma forma como podemos ir aprendiendo desde pequeños como personas sordas. Y eso, una vez que nosotros lo hacemos en la manera de la mera convivencia, es donde se puede prestar algún conflicto social en cuanto a la manera de comunicar. Debemos de comprender que no todas las personas sordas se identifican como personas sordas y existen muchos tipos de sordera. Está la sordera prelocutiva, la sordera postlocutiva y si la persona se identifica o no como persona sorda. Esto tiene que ver con el contexto en el que fue creciendo y si se le permitió adquirir la lengua de señas como lengua materna o bien una cultura sorda. Si la persona sorda crece con una figura en el contexto con personas oyentes, la persona sorda va a sentir que necesita encajar en la cultura oyente sin tener una identidad propia como persona sorda. Bien, dado el contexto, ahora sí voy a entrar en materia. El alumno sordo por el que me habían hablado a mí para trabajar en preparatoria, sí tenía un conocimiento de lengua de señas, me decían los maestros. Es que sí habla en señas, maestra, es que sí habla en señas y también lee y también escribe y también oraliza. Bueno, al momento de entrar en el grupo, veo que el grupo está dividido. Él se consideraba o se identificaba más bien como una persona oyente. Para él se le hacía fácil el poder oralizar, pero no oralizaba la palabra completa. Entonces muchos alumnos oyentes se reían de él, entrando en la discriminación y algunos oyentes que creían conocer la lengua de señas se intentaban comunicar con él teniendo barreras de comunicación. Entonces, ahora bien, entrando en materia, empiezo a dar la clase. En aquel momento yo estaba dando clase de ciencias sociales, introducción a las ciencias sociales 1 y ciencias sociales 2. Llego con él, empiezo a hablar, estamos platicando, yo empiezo a enseñarle. Al momento que estoy dando la clase, veo su cara de confusión, me detengo y empiezo a preguntarle en lengua de señas mexicanas conceptos básicos. Y veo que no conoce, no sabe, se confunde y le da pena. Su contexto familiar es el quinto hijo de una familia oyente en su totalidad. Entonces empezamos a platicar y veo que tiene algunas dudas y su cara me dice que tiene muchísimas preguntas, desconoce completamente lo que estamos hablando. Empiezo a oralizar y él se ve más interesado, pone más atención a leerme los labios.
Le pregunto si él sabe o conoce la lengua de señas y me dice que sí, pero conoce el ASL, que es la lengua de señas americana. Algo que tenemos aquí cuando vivimos en frontera, a la mayoría de los niños que nacen en frontera, por lo menos en la frontera donde yo vivo, en Nogales, Sonora, envían a los niños desde recién nacidos a Nogales, Arizona, a que les enseñen lengua de señas allá. Lo que muchas veces no se conoce es que empiezan a aprender lengua de señas americana en lugar de lengua de señas mexicana. Para que una persona sorda pueda dar su educación inicial, les enseñan lengua de señas mexicana, español señado y estructura gramatical del español, para que puedan leer y escribir los libros de texto gratuitos o bien los libros de texto que se les da de manera particular en las instituciones o colegios donde están radicando. Así bien, entro de lleno a trabajar con el grupo, empiezo a dar la clase en español oral y en lengua de señas mexicana, pero mi alumno no comprende. Entonces, mis demás compañeros como profesores dicen que no tienen ningún problema con él porque lee y escribe. Pero yo me doy cuenta que el contexto no es solamente eso, leer y escribir y oralizar, sino que más bien su educación inicial y la educación continua no está siendo comprendida. Me puse a hablar con él, mis exámenes eran en lengua de señas y en español señado, de la manera que él pudiese comprender los conceptos y sobre todo con imágenes, todo con imágenes. Empecé a dar el curso de lengua de señas en el aula con todos sus compañeros para que de perdida pudieran conocer y aprender el nivel básico de la lengua de señas mexicana y se pudieran comunicar con él para la convivencia. Entonces, de esta manera empezamos a fortalecer lazos socioafectivos para que él pudiera reconocer que era parte de un grupo, que era parte de esta misma sociedad de manera inclusiva y visibilizar lo que él estaba pasando en el contexto, siendo parte de un mismo movimiento. Entonces, empecé a hablar con él, empezamos a trabajar juntos y sobre todo con la triada del aprendizaje, en casa, en escuela y con amigos para poderlo incluir y sobre todo hacer más llevadero su aprendizaje. Primera acción, llevar la clase en español oralizado para que él pudiese leerme los labios, porque era la forma en la que a él se le hacía más fácil aprender. También la lengua de señas mexicana y también el español señado. Adicionado a esto, con toda la información que se les daba en la clase de manera gráfica, presentada en el pizarrón, no solamente que pudiera leer, sino que también pudiese comprender lo que se le estaba diciendo. Una persona sorda por leer y escribir no se empodera como tal. Sí es más fácil la convivencia y la comunicación con las personas oyentes, pero no significa que sea la mejor manera para que él pueda aprender. La mejor manera de aprender de una persona sorda es que se le enseñe en su lengua materna, que se pueda contextualizar sin la necesidad de apoyos adicionales, porque muchas veces un solo alumno aprende la lengua de señas para comunicarse con su compañero y hay una mayor diferencia porque el resto no aprende, no se comunica, entonces se limita este derecho que tenemos como personas sordas. De esta manera empezamos a colaborar, se empezó a dar la clase de esa forma y tratamos de evitar que él estuviera revolviendo la ASL con la lengua de señas mexicana y el español señado, aunque fue muy difícil porque en su contexto, en su casa, con su familia, ellos platicaban en señas caseras, en ASL, en español señado.
es conflictivo en este punto. Debemos de prepararnos como docentes, aprender sobre todo de qué manera vamos a explicar nuestros contenidos y no quedarnos en el lee y escribe, puede comprender, porque no está comprendiendo. Debemos de tomar herramientas eficaces, eficientes y una comunicación asertiva para llevar al punto neurálgico y que los alumnos puedan comprender los contenidos y que nosotros como profesores podamos explicarnos de manera efectiva. Es por ello que yo hago la invitación a toda la comunidad de maestros que nos estamos colaborando, que estamos compartiendo experiencias, que se están preparando en investigaciones, que no dejen de lado a las personas sordas, no nos dejen de lado.